Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Damos gracias a Dios en esta oportunidad, un nuevo programa, y en esta oportunidad nos acompaña el pastor Cristian Santa Cruz, es pastor de la Iglesia Verbo, el cual pues damos la bienvenida a su programa Enfoque Bíblico. Gracias, Guaito, por la invitación. Así que muy contentos de estar aquí en este programa y pues con la esperanza de ser usados siempre por Dios a través de su Espíritu y pues para edificar al cuerpo de Cristo aquí en Zacapa. Así que para mí es un gusto y un privilegio que estemos grabando este programa aquí en nuestras instalaciones y es un privilegio realmente que Dios nos da. Así que muy agradecido, Guaito. Amén, gracias, pastor. También quiero comentarle que a Dios gracias también, no solamente estamos llegando a Zacapa, sino que también estamos llegando a los hermanos de Chiquimula y los hermanos de Morales, Izabal y Amates también, que es una bendición. Entonces un saludo para Chiquimula y para Izabal también, ¿verdad? Amén. Solo había saludado a los zacapanecos. Amén, pero gracias a Dios estamos también con ellos y que es una bendición también compartir con ellos. Y hermano Cristian, para entrar en materia, queremos meditar, como la palabra dice, meditar en la palabra de Dios y específicamente meditar en una palabra. Y esta la encontramos ahí en Romanos, en el capítulo 1 y versículo 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Creo que queremos meditar sobre la importancia del Evangelio, que ha sido una bendición para nuestras vidas. El Evangelio, hermano Cristian, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio en sí, etimológicamente hablando, podríamos decir que se traduce como las buenas noticias, ¿verdad? Prácticamente el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo, están resumidas en 4 evangelios, ¿verdad? 3 de ellos, como nosotros lo hemos conocido, como los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y se les llama sinópticos porque son similares, porque son iguales en su redacción y en su forma de escribir, pues muy similar. Y los hechos que ellos narran, los 3 evangelios sinópticos, pues son muy similares, a excepción del evangelio de Juan. Pero ya concretando la pregunta que me hacías, en pocas palabras, el Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Son noticias que pueden traer un aliento de esperanza, un aliento de vida para todo aquel que recibe esas buenas noticias, ¿verdad? Amén. Y yo creo que ahí queremos encauzar el programa porque usted decía, el Evangelio son buenas noticias. Quiere decir de que esas noticias tienen que ser transmitidas. Y obviamente Dios utiliza un medio y es la palabra de Dios. Así es. Para poder transmitir esas buenas nuevas. Y creo que la palabra tiene un efecto espiritual en la vida de las personas. De hecho, el mismo Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué importancia tiene, hermano Cristian, la palabra hoy en día para la transformación de las vidas? Y es que es importante, fíjate, Guaito, lo que decís, porque, digamos, partiendo desde la primera pregunta que nos hacíamos en cuanto a qué es el Evangelio, definíamos que son buenas noticias, pero si hay buenas noticias quiere decir que hay malas noticias, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista de las malas noticias, pues sí, ciertamente hay malas noticias. Entre ellas, el libro de Romanos, pues nos anuncia esas malas noticias, ¿verdad? Nosotros podemos ver en el libro de Romanos 3:23, ¿verdad? Podemos decir que por cuanto todos pecamos, dice la palabra, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra destitución a mí se me hace como cuando te despiden de un trabajo, estás destituido de tu trabajo,
¿verdad? Entonces, por cuanto todos pecamos, todos estamos despedidos de la presencia de Dios. Entonces, hay otra peor noticia, porque dice que la paga de ese pecado, en el mismo Romanos 6:23 dice que la paga de ese pecado es la muerte. O sea, no solamente somos despedidos de la presencia de Dios, destituidos de la presencia de Dios, sino que también el pago por ese pecado que tenemos es morir. Y ahí es donde entra la importancia de la palabra, de lo que tú decías, ¿verdad? El logos, ¿verdad? De la palabra. Juan lo habla como el logos de Dios, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Jesucristo habitó entre nosotros, pero Jesucristo no es que fuera el plan B de Dios, ¿verdad? Como el hombre pecó, entonces me tengo que inventar algo para que rescate al hombre. No, dice la palabra que el verbo ya habitaba con Dios desde el inicio y que estaba creando juntamente con Dios todas las cosas. Y cuando nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando Dios dice que se haga la luz, por ejemplo, ¿verdad? Fue lo primero que Dios dijo que se hiciera. Esa palabra, que es la palabra de Dios, comenzó a hacerse carne en ese decir de Dios. Y cuando Dios dice, lo primero que dice es, hágase la luz. Y separó la luz de las tinieblas. En ese momento estaba manifestándose Jesús como la luz de los hombres. Entonces podemos ver cómo desde el inicio de los tiempos, desde Génesis, estamos viendo esta palabra, ¿verdad?, haciéndose manifiesta en la misma creación de Dios. Entonces la importancia que tiene esta palabra que tú dices, que toda la Biblia está narrada y que gira alrededor de esa palabra donde Dios dice, a través de los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los profetas, ¿verdad? Todo gira alrededor de la palabra de Dios. Pero si nos damos cuenta quién es la palabra, es Jesucristo. Claro. El Antiguo Testamento está lleno de símbolos y de imágenes, de sombras de lo que es Jesucristo, igual que el Nuevo Testamento. Entonces, hacia eso va a desembocar los evangelios, a la persona de Jesús, ¿verdad? La palabra que se hizo carne en la personificación de Jesucristo. Claro. Y eso me recuerda a mí, hermano Cristian, en cierta oportunidad, y creo que todos conocemos esta historia, acerca de el siervo del centurión que estaba enfermo. Y Jesús iba a la casa del centurión. Y el centurión le dice que no es digno que Jesús entrara a la casa de él. Y el centurión le dice, solo di la palabra. Porque la palabra podía correr en espacio, podía correr en tiempo, y la palabra era poderosa, obviamente, para hacer los cambios en las vidas. Y creo que ahí vamos enfocando el tema, hermano Cristian, porque el Evangelio se revela a través de la palabra, que es una manifestación de la vida de Jesucristo para lograr cambios en la vida. Podríamos ir resumiendo que el Evangelio habla de cambios. Así es. Habla de cambios, habla de una transformación. Ahora, ¿quién nos transforma? Nos transforma la palabra. Así es. Es la palabra la que nos transforma. Y ahí queremos enfocarnos, porque el Evangelio es cambio. Así es. Cambio, una transformación, una restauración. Y usted en su experiencia como pastor, y en gozo también, ver que vienen a su iglesia y cómo vienen. Pero después de un tiempo, el Evangelio, que es la palabra de Cristo mismo, los transforma. Y eso me imagino que ha sido una experiencia maravillosa, usted como pastor. Claro, yo creo que cada uno de nosotros somos testimonios vivos de ese cambio, de esa transformación. Y como tú dices, cuando miras esa transformación, no solamente en uno, sino que también en otras personas, definitivamente eso nos alienta y también nos ayuda a saber, a tener la convicción de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Que realmente logra el cometido por el cual fue escrita, ¿verdad? Y que es la palabra la que nos redarguye de pecado. Es una cosa muy aparte es que yo condene a alguien de pecado con mis palabras, ¿verdad? Y que sea mi carne, por decir así, o mi hígado, como decimos nosotros, que yo por enojo condene a alguien por lo que hizo. Y otra cosa muy aparte es que la palabra de Dios me redarguya, porque la palabra de Dios me redarguye
me transforma, pero no me condena, al contrario, me da la opción para venir al arrepentimiento y de reconocer de que definitivamente sin esa palabra yo no puedo transformar mi vida. Y ahí es donde tenemos que pensar también hacia dónde va esa palabra. Yo pienso que esa palabra va justamente a los pensamientos, correcto, a la mente de las personas, amén, ¿verdad? Amén. Y ahí, precisamente ahí es donde yo quería llegar y estaba buscando precisamente esa escritura. Porque en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, sino transformaos. Estamos hablando de ser transformados, eso es lo que queremos, transformados. Pero fíjense, hermano, como usted decía, y dice la palabra, ¿dónde empieza esa transformación? Y empieza en la renovación de nuestro entendimiento. Así es. Y muy bien, pastor, claro, definitivamente la palabra de Dios va directamente a trabajar los pensamientos de las personas. Porque ese pensamiento está condicionado por la educación de nuestros padres, está condicionado por la cultura, está condicionado por el medio ambiente donde vivimos. Por eso es que Jesús en cierta oportunidad les dijo a los discípulos, los gobernantes de este siglo ejercen dominio sobre el pueblo. Así es. Esa es la forma de pensar, y hasta el día de hoy los gobernantes, y por eso esa es lamentablemente la falta de desarrollo que tenemos en nuestro país, los gobernantes que se aprovechan del pueblo, y no es nada nuevo. Pero el Señor les dice a sus discípulos, pero entre nosotros no va a ser así. Ahí la palabra estaba llegando a un patrón de conducta y les estaba diciendo, mire, entre nosotros no va a ser así. Ahí la palabra, como dice Romanos, está transformando la conducta de los discípulos, pero está llegando directamente al pensamiento. Y ahí es donde justamente, como tú dices, es la palabra de Dios la que comienza a generar ese cambio, ¿verdad?, en nosotros, y comienza a ordenar las cosas que están en desorden. Volviendo al Génesis, porque yo creo que el Génesis tiene una clave del actuar de Dios. Nosotros llamamos un principio, el principio de individualidad. Cuando tú vas al libro de Génesis del 1 al 25, te habla de cómo Dios fue creando la luz, cómo Dios fue separando los cielos de las aguas, separó las aguas de la tierra, ¿sí? Y hizo las lumbreras para alumbrar el sol de día, la luna de noche. Y todo esto era un orden de Dios, ¿sí? Porque dice del 1 al 3 que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y en ese orden de Dios, Dios comenzó a separar las cosas y les comenzó a dar un orden, ¿verdad? Y posteriormente ya en el 26 dice que entonces Dios, cuando ya estaba todo ordenado, Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, le dio una individualidad, le dio una identidad y le dice para que gobierne y para que domine sobre la creación, sobre ese orden que Dios ya le había dado. Ahora, si te das cuenta, y dice Dios los bendijo, la bendición no vino antes. Y muchas veces nosotros los seres humanos, independientemente si vamos a alguna iglesia o no, buscamos de alguna forma muy internamente la bendición de Dios, pero muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos ordenar nuestra vida, no queremos ordenar nuestros pensamientos, no queremos separar las cosas y creemos que en ese desorden Dios nos va a bendecir, y no es así. Dios de primero ordena, separa las cosas, separó la luz de las tinieblas, separó el día de la noche, separó las aguas de la tierra y ordenó todo, y luego los bendijo. Entonces ahí hay un principio de individualidad, porque muchas veces nosotros queremos en nuestra forma de pensar del mundo, como tú dices, yo tengo que gobernar, yo tengo que hacer esto, pero es pasar sobre el orden de Dios y queremos hacer las cosas debajo de la mesa, y debajo de la mesa nunca va a haber bendición. Y esto no solo lo digo a nivel político, lo digo en mi trabajo, en mi casa, con mis amigos, con los vecinos, para todo digamos, el círculo de mi vida social. Yo necesito el orden de Dios.
Si yo necesito y quiero el orden de Dios, entonces yo necesito transformar mi manera de vivir y mi manera de pensar, ¿verdad? Y eso solamente lo logramos con la palabra de Dios. Del Evangelio. La palabra del Evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo. Y eso es bien interesante, hermano Cristian y hermano que nos está escuchando, porque el asunto del orden no solamente va a bendecirnos, sino que el problema del desorden es que va creando vacíos en nuestra vida. Y eso lo dice Génesis, precisamente en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esos dos conceptos van de la mano. Cuando hay desórdenes, hay vacíos en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para llenar ese vacío existencial? Es empezar a ordenar nuestras vidas. Así es. Y ese es el Evangelio. Esa es la palabra que viene a ordenar nuestras vidas, viene a llenar nuestros corazones y luego, como apuntalaba usted, pastor, Dios empieza a bendecir cuando el orden de Dios empieza a ser establecido. Y yo les comparto eso a mis alumnos, cómo la sociedad está en desorden. Dios primero hizo al hombre y lo puso en el huerto. Después le hizo la mujer. Así es. Dios le enseñó primero al hombre a tener responsabilidad y luego le dio placer. Pero hoy los están invertidos. Está todo invertido. El hombre quiere primero placer y después quiere ver si logra responsabilidad. Y yo le digo a los alumnos, le digo a los jóvenes en la iglesia, que primero ese es el orden de Dios. Es la responsabilidad y luego Dios dio la esposa. Dios es un Dios de orden y ese es. Y la intención de Dios es siempre bendecir. Y nosotros como humanos queremos ser bendecidos, pero lo estamos buscando en el camino incorrecto. Por eso dice Jesucristo, las buenas noticias, la palabra dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces por eso necesitamos regresar al camino, no los caminos en plural, sino que el camino, que es Jesucristo, necesitamos venir. Y dice la palabra de Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, ¿verdad? Pero cuando tú vas al Evangelio, dice que nosotros, Pablo, cuando habla ya de las cartas de Pablo, Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero esa transformación, ¿te das cuenta? Dice, en el Antiguo Testamento leemos, vuestros pensamientos no son sus pensamientos, pero un corazón que se ha humillado a Jesucristo, que ha muerto a Él mismo para que Jesús viva en Él, entonces lo primero que tiene como transformaciones ya no son los pensamientos de la persona, son los pensamientos de Jesús. Por eso dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entendemos todas las cosas. Y viene la bendición. Y viene la bendición. ¿Y quién más que Pablo para haber dicho, tenemos la mente de Cristo, porque hay esperanza para nuestras vidas? En cierta oportunidad, Pablo, precisamente en Romanos, no sé si es Romanos o es Corintios, pero Pablo dice, las cosas que yo no quiero hacer, esas hago, dice. Y las cosas que yo quiero hacer, esas son las que no hago. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este hombre viejo? Pero más adelante Pablo pudo decir, yo tengo la mente de Cristo. O sea, hay esperanza. Quizás hoy estamos siendo esclavos nosotros de algún impulso, pero hay esperanza, porque el Evangelio es una transformación en nuestras vidas. Así es. Entonces, hermano Cristian, concluimos que el Evangelio es una transformación que el Espíritu, por medio de la palabra, quiere hacer en nuestras vidas. Y creo que el Espíritu, definitivamente el Espíritu de Dios, juega un papel muy importante a la hora de que la palabra llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones. Sí, fíjate que como tú bien ya lo leías en Romanos 12:2, cuando Pablo dice no os conforméis a este siglo, está hablando de salir de nuestra zona de confort, está hablando de un cambio drástico, está hablando de que se necesita una actitud mental que va a terminar en una acción, no solamente en un bonito pensamiento, sino cuando Pablo está diciendo transformaos, verá, en su mente está hablando de un cambio que lo demuestre con sus acciones. No solamente que se quede del dicho al hecho, porque como dice el dicho, hay mucho trecho, ¿no?
Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que concretemos ese cambio, que nosotros manifestemos a ese Jesucristo, ese evangelio que son las buenas noticias, no tanto con lo que hablamos, sino con lo que manifestamos con nuestras vidas, que lo que digamos, que lo que hacemos realmente transforme eso. Ahora, el hombre por sí no puede hacer esos cambios, White. O sea, el hombre en sí, en nuestro ser pecaminoso, adámico, por decir así, estamos condenados a esa muerte. Pero dice el Señor en Romanos 5, también nos dice de que a pesar de que el hombre ha pecado, Cristo murió por nosotros. Y cuando tú y yo y los que nos ven por televisión, los hermanos que ya son cristianos y los que están por ser hermanos, porque así lo esperamos, necesitamos en un momento de nuestra vida llegar a los pies de Cristo. Y cuando tú y yo y nuestros hermanos llegan a los pies de Cristo, estamos diciendo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, el que hace el cambio realmente y manifiesta ese cambio, ya no somos nosotros, es Cristo Jesús en nosotros. ¿Y de qué manera Cristo Jesús habita en nosotros? A través del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Por eso Jesús, cuando se va de esta tierra y está con sus discípulos, les dicen, ustedes tienen que esperar la promesa. Y esa promesa justamente era la venida del Espíritu Santo. Y por eso en Hechos vemos un hilo conductor entre Lucas, el Evangelio de Lucas, y Hechos de los Apóstoles, que de hecho es el mismo escritor que está siendo usado por el Espíritu Santo. Y entonces ahí en Hechos vemos, y recibieron el poder cuando vino sobre ellos el Espíritu de Dios. Y tú y yo, y las personas que nos miran por televisión, es exactamente, funciona de la misma manera. Nosotros no podemos recibir poder sin antes recibir esa presencia de Jesucristo a través de su Espíritu. Por eso dice la palabra de Dios de que a través del Espíritu Santo Él nos guiará hacia toda verdad. Y como volvemos a repetir, ¿quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En pocas palabras, es el Espíritu Santo el que nos conduce hacia Jesucristo. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El hombre sin Dios no somos nada. Por eso necesitamos venir a los pies de Jesús. Necesitamos arrepentirnos, ordenar nuestras vidas, separar las cosas que tenemos, las cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo vamos a conocer eso? A través del Espíritu Santo que nos va a redarguir, y a través de ese arrepentimiento vamos a comenzar a ser nuevas criaturas y a manifestar a esta sociedad algo diferente. Y entonces sí se va a poder decir, en Guatemala algo nuevo está pasando, en Chiquimula, en Puerto Barrios, en Zacapa, algo está pasando en la sociedad. ¿Y qué es? Es la transformación de cada persona, pero cada persona transformada en una sociedad cambia todo su entorno. Y eso es hacer brillar la luz de Jesucristo en nuestros pueblos y en nuestra nación. Y entonces se cumplirá lo que muchas veces hemos dicho, que Guatemala va a ser faro de luz a las naciones. Pero hasta que no transformemos ese cambio en nosotros de venir y decir, Señor, yo ya no vivo, eres tú en mí, Señor, conduce mi vida. Y cuando estemos dispuestos a eso, entonces creo que vamos a tener un cambio muy radical para nuestras vidas. Amén. Y el cambio lo hace la palabra en nuestro entendimiento, como hablábamos. Y es bien importante lo que usted decía, pastor, porque en Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios en 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando ocupamos nuestra vida en una vida espiritual, creo que esa vida, a través del Espíritu Santo, va a llegar a hacer cambios, a transformarnos y a transformar esta sociedad que cada vez está más hundiéndose, pero hay esperanza. Y esa esperanza es el Evangelio que Jesucristo trajo a través de la palabra,
que es sin duda movida por el Espíritu Santo en los corazones, y es la única que nos puede cambiar, es la única que nos puede transformar. Por eso damos gracias a Dios que en Zacapa definitivamente Dios ha traído diferentes ministerios. Verbo Zacapa ha sido una bendición para muchas vidas, es el Evangelio de Dios llegando a muchos hogares, a muchas vidas que estaban destruidas, hogares que han estado destruidos, pero al conocer el Evangelio, al conocer la palabra de Dios movida por hombres llenos del Espíritu Santo, creo que las vidas se encuentran una transformación, y eso es lo que queremos para nuestro país, lo que queremos para esta nación y para nuestra región. Hermano Cristian, un último mensaje a nuestros televidentes. Pues sí, una vez más, gracias. Exhortarles a que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, estamos nosotros cediendo a nuestras necesidades. Jesucristo dijo: no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, sino más bien busquen el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es comida ni bebida, dice la palabra, sino que es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que nadie nos robe el gozo, que nadie nos robe la paz, que nadie nos robe la justicia, porque en Jesucristo hay esperanza. Gracias por sintonizar este programa, y en una próxima nos veremos, Dios mediante, si así Él lo permite. Muy amable. Amén, hermano Cristian. Y ustedes, regresamos en la próxima semana en un nuevo programa de Enfoque Bíblico. Como siempre les digo, los teléfonos aparecen en pantalla. Si alguien tiene alguna necesidad, con mucho gusto estaremos para ministrarles. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.